Amén, hermano, que el Señor les bendiga. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor en esta tarde. Le doy gracias a Dios porque Él me permite ser la portadora de la palabra del Señor. Y recuerda que estamos en el mes de enero, es el mes de los pacificadores. Y el tema del día de hoy es vivamos en paz. Así es que les voy a invitar, hermanos, a que busquemos en la palabra del Señor. El libro de Romanos capítulo 12 en el verso 18 es mi texto base. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén, hermanos. Muchos hemos escuchado de lo que es en sí la paz, muchos la deseamos, muchos decimos que la tenemos, muchos decimos que es algo tan difícil en estos momentos en los que estamos atravesando, en esta valle de sombra y de muerte que hay en el mundo entero. Muchos ya han perdido esa paz que hay. Y el día de hoy vamos a traer, hermanos, como una introducción a lo que viene en este mes, porque este mes el Señor nos va a hablar hermoso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos paz, pero no cumplimos los requisitos. Para que nosotros podamos tener paz, tenemos que tener unos requisitos. Y el día de hoy vamos a estar, hermanos, escudriñando mi texto base, Romanos 12, verso 18. Es un texto bastante corto, pero a la misma vez, si nosotros lo escudriñamos, tiene, hermanos, una enseñanza tremenda. Y fíjese bien, la primera parte viene siendo como una pregunta o puede ser una afirmación para cada uno de nosotros, si es posible. Usted sabe que cuando es posible, amén, pero lo contrario de ser posible es imposible. Nosotros decimos que para nosotros muchas cosas son imposibles, pero para Dios no hay ninguna de ellas, amén. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos adjudicamos lo imposible en nuestra vida porque nosotros lo queremos así. Y vamos, hermanos, a entender algo, de que cuando estamos hablando de la paz, el apóstol nos está diciendo si es posible, o sea, si nosotros queremos. Es algo que nosotros vamos a permitir que pase. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos cerramos y decimos que es algo imposible, es cuando usted prácticamente ya hizo de todo. Como por ejemplo, ya hizo lo que es en sí la reconciliación y no pasó nada. Ya pidió perdón, ya le pidieron perdón y aún así su corazón está duro. Por eso el apóstol le está diciendo, si es posible, si su corazón no se ha endurecido, no se ha cerrado a lo que es en sí el perdón, la reconciliación para poder tener la paz, es posible. Pero si usted dice no se va a dar, entonces su corazón está endurecido. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Ahora bien, la segunda parte, en cuanto dependa de vosotros. O sea que el Señor nos está diciendo, yo vine a este mundo y les expliqué y les di la paz, pero depende de quién, de nosotros, el que la podamos nosotros activar. Amén. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta palabra de estar en paz está diciendo, hazlo, actívalo. Ahí está. Es como cuando a nosotros compramos algo y nos mandan un código. Y sin ese código nosotros no podemos accesar a la cuenta. Entonces tenemos que esperar a que caiga en el teléfono ese código para que usted lo ponga, para que usted pueda ver qué es lo que hay o qué es lo que ha comprado. Es lo mismo. El apóstol nos está diciendo, ese código de estar en paz
va a depender de nosotros que lo activemos. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo, hermanos, algo tremendo, que cada uno de nosotros podemos permitir que la paz pase en nosotros. ¿Cómo nos está diciendo que hacerlo? Nosotros tenemos que activar esa reconciliación o esa paz o ese perdón. ¿Para qué? Para que suceda. Y déjeme decirle que muchas veces nosotros decimos, es fácil estar en paz con Dios o buscar la paz conmigo mismo, pero hay como un lineamiento para que nosotros podamos llegar a tener esa paz dentro de nosotros. Y el día de hoy vamos a aprender, hermanos, que esa paz se va a obtener en 3 dimensiones. Y es algo, hermanos, tremendo que aprendí. Y déjeme decirle que para poder llegar a vivir en paz, nosotros tenemos, número 1, estar en paz con Dios. Número 2, estar en paz con el prójimo. Y número 3, estar en paz consigo mismo, o sea, con nosotros mismos. Y desde la palabra del Señor nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de la paz. El Señor ha bendecido a su pueblo por medio de la paz, para que nosotros la podamos llevar, para que la podamos buscar. Y la verdad, hermanos, es que escudriñando en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, el verso 14, hay un texto tremendo que dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. O sea, hermanos, que la paz tenemos nosotros que buscarla. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos en contienda, entonces nosotros no podemos obtenerla. Por eso dice la palabra del Señor, búsquela y sígala. O sea que no, en pocas palabras, el Señor nos está diciendo, no hay excusa para que tú no puedas tener paz, porque depende de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a escudriñar, hermanos, esa palabra del Señor. Y déjeme decirle que el apóstol Lucas nos habla acerca de Juan el Bautista. Todos nosotros conocemos acerca de él. Y estamos, hermanos, vamos a buscar en el libro de Lucas, en el capítulo 1, donde la palabra nos habla acerca de este varón que él abrió el camino a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que él pudiera guiar esos pasos a una senda de paz. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, del verso 76 al 79, vamos a escudriñar en esta tarde. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 1, verso 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Fíjese bien, ¿cuál era la misión de Jesús? La pacificación. El Padre mandó a su Hijo con esa misión. Y si nosotros, hermanos, nos recordamos la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 9, nos está hablando acerca de un niño que iba a ser nacido y que se iba a ser llamado príncipe de paz. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros hemos leído y escudriñado la vida de Jesús cuando él andaba en la tierra con sus discípulos. Y fíjese que cada vez que él daba uno de los mensajes, él llevaba la paz. Él les decía, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Prácticamente el Señor, cada vez que daba uno de sus mensajes, les llevaba al pueblo
ese mensaje, el mensaje de paz. ¿Cómo lo iba a hacer él? Él lo demostró sacrificando su vida. Y es algo tan hermoso, hermanos, que vamos a aprender este día acerca de cómo fue ese momento en que nosotros no teníamos esa oportunidad de poder tener esa paz con Dios, pero Él la dio por medio de su sacrificio. Y vamos a, hermanos, a entrar de lleno a lo que es en sí los 3 puntos que voy a tratar en esta tarde, que es acerca de la paz. El primer punto, la paz con Dios. Y fíjense bien, vamos, hermanos, al libro de Isaías, capítulo 59. Libro de Isaías, capítulo 59. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. La palabra del Señor nos está diciendo una cosa en el libro de Isaías, capítulo 59, el verso 1 y 2. Que la paz con Dios no es automática. Me va a decir usted cómo lo vamos a leer, hermanos, ahorita. Verso 1. Isaías 59, verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese bien, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Nos está diciendo que nosotros tenemos esa oportunidad gracias al Padre, pero porque antes de que Jesús viniera a la tierra, el Señor está diciendo que hay una división entre nosotros y nuestro Dios. ¿Qué es lo que causa esa división? El pecado. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un historial manchado de pecado. Así como muchos hoy en día tienen un historial tremendo de enfermedades, otros de delitos, nosotros tenemos ese historial. ¿Por qué? Porque cada día, dice la palabra, vuestras iniquidades. ¿Qué son las iniquidades? Cuando nosotros no conocemos de Dios, se llama pecado. Cuando nosotros conocemos de Dios y lo practicamos, se llama iniquidad. Entonces, ese pecado que nosotros practicamos día con día, porque todos los días, hermanos, nosotros pecamos. Eso hace esa división de entre Dios y nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Eso mismo hace que nosotros podamos estar separados de Dios. Prácticamente nosotros no teníamos esa oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos ese precedente, tenemos ese historial. Pero viene la salvación, hermano. Cuando en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es, hermanos, nuestra carta de referencia. La mejor referencia personal que nosotros tenemos es San Juan 3:16. Si el Padre no hubiera mandado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, nosotros no tuviéramos la paz. Pero por amor, el Señor lo hizo y dio a su Hijo, dio su vida. Y por esa bendición, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos esa paz con el Señor. Y fíjese bien, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 19 y 20, dice el apóstol, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, hermanos, que el punto número 1 es, tenemos paz con Dios por el sacrificio en la cruz. Ahí, hermanos, yo creo que todos estamos seguros y confiados que así es. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, mediante ese pecado no teníamos esa oportunidad, pero el Señor lo hizo todo lo contrario. Y somos ahora justificados por fe, porque tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, hermanos, ninguna de las actividades que nosotros hagamos para el Señor puede borrar los pecados que hemos cometido. Eso, hermanos, nos va a seguir todo el transcurso de la vida. Pero ¿qué cree? Cuando Jesús trajo la palabra al pueblo, Él le dio una oportunidad, la oportunidad de creer. Ese verbo precioso, creer. Creer en Jesús significa, en primer lugar, que cada uno de nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos aceptado que no hay nada de lo que nosotros hagamos para que Él pueda aprobar lo que nosotros hicimos o el error que hicimos, pero por medio de su sangre nosotros hemos sido justificados. En segundo lugar, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo es porque estamos seguros de que Él pagó toda pena por sus pecados cuando Él murió en la cruz del Calvario. Así es que, como dice la palabra del Señor, que el que está limpio, límpiese más. Mientras estemos apartados con el Señor, la paz de Dios va a estar vigente. Así es que, hermanos, ahí tenemos esa bendición. En tercer lugar, hermanos, creer en Jesús significa que nosotros estamos confiando en el intercambio que Él hizo. Tu mal historial, mi mal historial, por lo que el Señor hizo en el Calvario. O sea, número 1, reconocer, somos pecadores. Número 2, el Señor pagó mi deuda. Número 3, mi historial fue cambiado. ¿Por qué? Porque Él puso su sangre. Cuando Él puso su sangre, todo lo que yo debía, todo lo que usted debía, fue saldado. Así es que esa es, hermanos, la oportunidad que nosotros tenemos. Y como nosotros creemos en el Señor, tenemos un regalo. Y ese regalo es la salvación que el Señor nos dio. ¿Por qué? Por gracia. Para que nosotros nos acercáramos más a Él, para poder nosotros estar en sintonía con Él. ¿A través de quién? El poder de su Espíritu Santo. ¿A través de qué, hermano? A través de su palabra, a través del privilegio que cada cristiano tiene, que es la oración, a través de estar en comunión en la iglesia. Por medio de todo eso, nosotros vamos a tener la paz para que venga a nuestra vida y podamos ser llenos de ella. O sea que la paz es un significado tremendo, pero ¿cuántos anhelamos paz? Amén. Si quieres paz, lo primero que tienes que hacer es estar en paz con Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a buscarlo, vas a creer en Él, vas a creer en su sacrificio, vas a creer en su palabra y vas a continuar perseverando en todo lo que el Señor te ordene. Amén. En el segundo punto, paz con los demás. El Señor nos manda que tengamos paz con los demás. Y nos vamos a ir, hermanos, al libro de Efesios. Vamos a estar escudriñando la palabra del Señor ahí, porque es algo tremendo que el Señor nos va a mostrar acerca de el camino a la paz para que cada uno de nosotros podamos tener entre nosotros mismos. Amén. El libro de Efesios, capítulo 2, del verso 14 al 18. Y dice la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 14, verso 15.
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol? Nos está diciendo prácticamente, tenemos que tener, hermanos, unidad, porque cuando él vino, dice que él unió los pueblos. Él vino, hermanos, con el propósito no de dividir, sino que de unir. Todos somos conocedores del libro de Salmos en el capítulo 133, verso 1, y lo recitamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No es, hermanos, simplemente la ausencia de conflictos y luchas. La unidad es la presencia auténtica de esa armonía, la comprensión, la buena voluntad entre las personas. La unidad, hermanos, es lo que Dios trajo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pudiéramos vivir en paz. Y es muy, hermanos, conocido el texto que el Señor Jesús les dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Este era el segundo mandamiento, este es el segundo mandamiento, que cada uno de nosotros tenemos que obedecer. Y fíjese bien, cuando nosotros hablamos de prójimo, yo sé que usted sabe los conceptos muy bien, hermano. Prójimo significa el que está cerca de ahí. O sea, simplemente un compañero, un amigo, un vecino. Pero fíjese qué tremendo. También, si usted lee en Mateo 22:39, que es donde está el que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo, empieza a decir Jesús, y el segundo es semejante. Estaba hablando del primer mandamiento, que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero luego le dice, y el segundo es semejante. Cuando nosotros decimos semejante, sí, o sea, es igual de poderoso, pero también cuando nosotros hablamos de prójimo, es tu semejante. O sea, es uno como tú. Tú no te puedes poner ni más ni menos. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, es tu semejante. Ese es un prójimo. Tienes que aprender a amarlo como a ti mismo. Y ahí, hermanos, es donde nosotros comprendemos para poder tener nosotros paz en nosotros mismos y dentro de nosotros, esa paz interior. Nosotros tenemos primero que tener paz con Dios, paz con nuestro semejante o paz con los demás o con tu prójimo, para poder llegar a tener al tercer punto, que es la paz dentro de nosotros. Y a veces muchas personas dicen que es lo que desean, tener una paz interior. O otras personas dicen que ya la tienen. Pero si dicen que la tienen, pero no tienen ninguna de las dos anteriores, no pueden tener eso. ¿Por qué? Porque para poder llegar a tener la paz interior, nosotros tenemos que tener la paz con Dios y tenemos que tener la paz con nuestros semejantes. Si no, no la vamos a poder tener. ¿Por qué? Porque cuando usted en su vida hay un conflicto, no hay paz. Cuando en su vida hay malos entendidos, no hay paz. Cuando en su vida usted tiene uno de esos frutos de la carne, no hay paz. Entonces, es ahí donde nosotros nos vamos a centrar, hermanos, en el tercer punto, que es la paz con cada uno de nosotros, dentro de nosotros. Y vamos, hermanos, a escudriñar la palabra del Señor,
porque es tremendo que esa paz interior que nosotros decimos interior significa total. Y cuando nosotros decimos total es todo. Amén. Tiene que haber contentamiento, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber orden, tiene que haber descanso, tiene que haber seguridad para que nosotros podamos decir, tengo paz. Y hoy en día, hermanos, es lo que la mayoría de personas no la tienen. Vamos a irnos al libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, del verso 21 al 24. Y dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 3, verso 21, 22, 23 y 24. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Verso 23. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Verso 23, hermano, regresémonos. Dice, y este es su mandamiento. Mandamiento, está hablando de uno, singular. Pero luego nos desglosa en dos acciones. Que creamos y que amemos. O sea que el mandamiento que el Señor nos está dando, nos está diciendo, si tú cumples este mandamiento, tienes que creer primero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que habíamos hablado al principio. Tenemos que confesar, tenemos que creer en Él y amarnos unos a otros. O sea que esta combinación, hermanos, es un todo. ¿Quieres tener paz interior? ¿Quieres tener paz en tu vida? Cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ama a tu prójimo. Es lo que nos está diciendo el apóstol. Y para que nosotros tengamos esa paz interior, nosotros tenemos, hermanos, que es como entender que es como un subproducto de la justicia de Dios que viene a nuestra vida. Vamos, hermanos, a escudriñar en el libro de Isaías. Vámonos todos al libro de Isaías en el capítulo 26, el verso 3. La palabra de Dios es clara en esta promesa que el Señor ha dado. El libro de Isaías 26 en el capítulo 3. Y ahí está todo. Ahí está prácticamente lo que es en sí esta porción de tener esa paz interior. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que si nosotros queremos esa paz completa, nos está diciendo completa, tenemos que perseverar en Él, tenemos que confiar en Él. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, de esa paz interior, yo lo voy a poner como algo sencillo, liberación. Cuando usted tiene la paz de Dios, usted se siente liviano, usted se siente libre de cosas, de ataduras que ha venido usted agarrando en el transcurso de toda su vida, con personas, con familiares, porque yo le voy a decir algo, la paz, nosotros tenemos muchas veces, no podemos tener paz interior, paz con nosotros mismos, porque en nuestra familia hay ese estorbo, ese tropiezo, y eso hace que en nuestra vida no haya paz.
Y usted me va a decir, no, no es cierto, yo estoy bien con mi familia. Siempre hay algo. O yo estoy bien con el vecino, o yo estoy bien con los miembros de la iglesia, o yo estoy bien con mi pareja. Siempre cuando hay algo, hermanos, usted no siente esa libertad. Este es como dicen, el tip de la noche. Si usted quiere saber que tiene paz interior, usted tiene que experimentar liberación, sentirse despojado, livianito en el Señor. Y yo sé que muchas veces usted lo ha sentido. Cuando nosotros venimos y derramamos nuestras lágrimas, doblamos nuestras rodillas delante del Señor, Él nos libera, Él nos despoja y sentimos esa paz interior. Pero, ¿qué es lo que pasa? De nosotros depende volver a agarrar el mismo costalito, viejo, por cierto, y empezar nuevamente a colectar, porque es lo que nosotros hacemos, empezamos a colectar. Y ya usted ya se hace de esas personas que traen ya su costalito encima. ¿Y qué es lo que pasa? Volvemos nosotros a perder esa paz interior, que es lo que el Señor nos está dando. Ahora bien, fíjese, el Señor nos está diciendo paz, completa paz. Usted ha escuchado y lo ha dicho la palabra shalom. Shalom significa paz, sea la paz. Y se oye hermoso. Y cuando usted lo pronuncia, se oye hermoso. Pero ¿sabe qué es lo que significa y qué conlleva la palabra shalom? La palabra shalom es una salud espiritual. Cuando usted está sano, usted está feliz. Usted se siente completo. Usted se siente libre de. El Señor nos está diciendo ahora, tenemos que experimentar ese shalom en cada uno de nosotros. Tenemos que dejar afuera los celos, las envidias, el descontrol, los malos entendidos, el egoísmo, porque si nosotros no lo dejamos, usted no puede decir que en su vida hay un shalom. Es un paquete, hermanos. Quiere tener paz consigo mismo. Usted tiene que tener paz con Dios, paz con los hombres, y luego viene la paz en usted mismo. Pero usted no la puede obtener si usted no cumple ninguno de los primeros dos que hablamos. Es un paquete completo que el Señor nos está ofreciendo. El Señor nos está diciendo, yo vine a este mundo y yo declaré la paz. Cada mensaje que Él daba era de paz, llevaba paz. ¿Por qué? Porque Él era un pacificador. Y nosotros tenemos que aprender a tener ese reconcilio con Dios y buscar relaciones de reconcilio con los demás también. Muchas veces, hermanos, nosotros hemos visto, o no sé, a lo mejor es usted un atleta que tiene esa disposición y tiene ese, ¿cómo se dice? Perseverancia en lo que usted hace. Y el Señor nos está diciendo, tienes que perseverar en esto. Tienes que guardarte, tienes que evitar, porque el enemigo cada vez que viene a nuestra vida solamente viene a promover el conflicto. Él no trae la paz, él trae todo lo contrario, la división, él trae el conflicto, él trae los pleitos. Y vamos a buscar, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 15. Nos vamos a ir al capítulo 15 de Romanos. En el versículo 5, 6, versículos 5, 6 y 7. Y dice, Romanos capítulo 15, verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo los recibió para gloria de Dios. Nos está, hermanos, el apóstol hablando de que
cada uno de nosotros sabemos, queremos del Señor la bendición, nosotros también tenemos que dar. Tenemos, hermanos, que recibimos los unos a los otros, dice, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios nos habla tremendo acerca de todo lo que ha pasado en muchos, podemos nosotros decir, en muchas vidas que han habido conflictos. Si nosotros nos vamos al libro de los Efesios, nosotros vemos que los primeros 3 capítulos que el apóstol nos enseña, nos está brindando como una breve descripción acerca de un glorioso plan de salvación. Eso es lo que nos está diciendo. Pero en el capítulo 4, que es donde yo me quiero pasar, nos está hablando, hermanos, acerca de lo que nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos nosotros que tomar en cuenta. Y vámonos, hermanos, al libro de Efesios, en el capítulo número 4. Amén. En el capítulo número 4, en el verso 1, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso número 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso número 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese bien, cuando nos está hablando el apóstol, hace hincapié en algo que yo me quiero basar el día de hoy, en el verso número 3, solícitos. La palabra solícitos es una persona esforzada. Cuando nosotros hablamos de una persona solícita, es una persona que se esfuerza todo lo que puede, o sea, se afana por hacer las cosas. O sea, hermanos, que es una persona diligente, amén, para poder hacer las cosas. Los deportistas tienen esta palabra en su vida, tienen que ser solícitos, ser esforzados, ser hermanos diligentes en su perseverancia, en sus rutinas. No tienen que hacer, no tienen que faltar a ningún entreno, no tienen que perseverar. ¿Para qué? Para que cuando estén listos ya a lo que es en sí el juego, el deporte que van a hacer, ellos hagan todo lo que puedan, lo mejor que puedan. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Tienes que ser esforzado. ¿Para qué? Porque tienes que guardar el vínculo de la paz. Cuando nosotros, yo no sé si ustedes se recuerdan, cuando habían estas peleas en los coliseos romanos, sacaban animales grandes, tremendos, fieros, y lo que buscaban era devorar al humano, al luchador. Y ellos iban y entraban al coliseo con una meta, que tenían que hacer hasta lo imposible para permanecer vivos. Si tocaba correr, corrían. Si tocaba ir y dañar y sangrar al animal, lo hacían. ¿Por qué? Porque para eso estaban entrenados. Esa era su diligencia, ese era su esfuerzo, esa era su meta que ellos tenían que hacer. Nosotros hoy en día, hermanos, vamos a las iglesias, pero no vamos con el fin de mantener unidad en las iglesias, sino que vamos con el fin de ver
y llegar y sacar la viga que hay en mi hermano y no nos fijamos lo que hay en nosotros. Entonces, ahí por eso el apóstol nos está diciendo, nosotros tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. Y número 2, tenemos que esforzarnos para poder mantener esa unidad. ¿Cuánta división hay en las iglesias? ¿Por qué? Porque no hay esta unidad. Porque al pueblo se le ha olvidado amar a su prójimo. Porque al pueblo se le ha olvidado lo que Dios hizo por cada uno de nosotros y lo que el Señor nos está pidiendo. Porque el Señor nos está diciendo, yo te puedo dar esa completa paz, pero si tú no haces, no cumples estos requisitos, no se te va a dar. Al contrario, vas a ser, en lugar de bendición, vas a ser estorbo. Y es lo que muchas veces nosotros hemos visto en las iglesias. No hay, hermanos, esa armonía. ¿Por qué no hay esa armonía? Porque decía al inicio el versículo, si es posible. Depende de quién, de nosotros. Dios nos ha dado una iglesia, pero en esa iglesia depende de nosotros que tengamos esa armonía, que tengamos esa unidad. Pero si usted no ama a su prójimo como a usted mismo, entonces no va a haber esa armonía. No va a haber la bendición que Dios ha depositado en su hermano, sino que va a haber lo contrario. Y cuando usted se encarga de sacarle los defectos a su hermano, usted está en un papel que Dios no le ha dado. Porque nosotros no somos quien para juzgar a los demás. Somos para bendición. Usted tiene que creérselo y declarar, yo soy para bendición. Si el hermano está o no está en algo, o no está en sintonía con el Señor, o no es, usted tiene que llegar a la iglesia, no a verlo ni a criticarlo, sino que hacer lo que el Señor le ha dicho, a mantener ese vínculo. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo hace y todos lo miran, el hermano va a aprender, el hermano va a decir, oh, esto es. Y nosotros con nuestro testimonio podemos cambiar a muchos. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene una bendición. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos da esa unidad, también nos da un sinfín de talentos, de dones, de ministerios en la iglesia. ¿Por qué? Porque la unidad, hermanos, no significa uniformidad. ¿Qué es eso? No todos vamos a tener lo mismo. Todos somos bendición en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hay diversidad, dice la palabra del Señor, de dones, de talentos y llamados. Porque el llamado suyo no es el mismo mío, pero si los unimos, es un ministerio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son apóstoles, sino que hay diversidad. Y en esa diversidad es donde el Señor se mueve. En esa diversidad es donde el pueblo crece. ¿Por qué? Porque somos edificación los unos, dice la palabra, para los otros. Y esa diferencia, hermanos, que hay en cada uno de nosotros, no tiene que ser estorbo, tiene que ser bendición. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos en el Señor. Y yo no voy a decir que en las iglesias no van a haber malos entendidos o no van a haber, o van a haber, pues, opiniones que no van a estar, de acuerdo a los de los demás. Pero déjeme decirle algo. El apóstol también nos está hablando de eso en este mismo capítulo, en el capítulo número 4. Fíjese bien, leamos del versículo 7 en adelante, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, siendo a lo alto, llevó cautivo, Efesios capítulo 4, del verso 7 en adelante. Estamos en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió en el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de la perfección, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese bien, dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros estamos en esa bendición y tenemos que tener esa unidad en la fe. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos lo contrario? Vámonos al versículo número 20. Vamos a leer desde el 25 para entender un poquito mejor. Dice, verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿En qué estamos, hermanos, hablando? Que cada uno de nosotros podemos agraviar, o sea, podemos venir y molestar o hacer que nuestro hermano pierda esa bendición por medio de estos frutos que pueden haber, que no son del espíritu, la mentira, la ira, el enojo, las palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Muchas veces nosotros, como somos bien buenos, como dicen, somos buenos para componer, hasta le inventamos cosas y es donde empiezan, hermanos, los conflictos. ¿Por qué? Porque muchos hermanos ya no quieren ir a la iglesia, o porque muchos hermanos se van de las iglesias, o porque hay división en las iglesias y jalan unos hermanos a unos y otros hermanos a otros. Por esto, porque ha habido un malentendido que resulta que fue mentira. ¿Y quién abrió la boca? Alguien de la iglesia. Se le olvidó que nosotros tenemos que mantener ese vínculo, que si viene algo, lo que tenemos que hacer es apagar ese fuego y parar todo. No, al contrario, vamos y cooperamos, ¿verdad? Que la brasa se caliente, que empiece ese fuego a hacerse más grande. ¿Y qué es lo que pasa? Hay hermanos dañados, hay hermanos que su corazón está herido y por esta misma razón, como decíamos al principio, el corazón empieza a endurecerse. ¿Por qué? Porque viene cortada tras cortada tras cortada, se cicatriza y vuelve a cortarse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted se corta en un lugar donde usted tiene una cicatriz, cuesta sanar más. ¿Por qué? Porque ya la piel se ha sellado mal, y si se vuelve a abrir, haga de cuenta que cuesta aún más que sane, y a la misma vez el cuero se va haciendo más duro cuando ya por fin ya llega algo que se lastima y se lastima y ya ni siquiera siente. ¿Por qué? Porque se ha endurecido. Muchas veces el corazón de muchos está endurecido. ¿Por qué? Porque no dejó que el Espíritu sanara. Cuando Dios pone su bálsamo, Él sana, y Él sana de adentro
hacia afuera. Una herida tiene que sanar de adentro hacia afuera, porque si se sana superficialmente, pero por dentro no está sana, hay dolor. Hay dolor. Y usted no me va a dejar mentir. Cuando a usted le hacen una cesárea y rompen y rompen y rompen, resulta de que cuando usted, aunque hayan pasado años, cuando usted hace una mala fuerza, usted siente dolor. No afuera, porque está sano, pero lo siente por dentro. ¿Por qué? Porque el músculo que se corta ya no se vuelve a hacer igual. ¿Por qué? Porque hay una cicatriz y esa cicatriz duele. Y muchas veces nosotros estamos en esa condición. ¿Por qué? Porque hemos, hermanos, agraviado al hermano. Hemos venido y no solamente al hermano, también nosotros agraviamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque permitimos que el enemigo venga y use nuestra vida y no va a ser para bendición. Porque dice la palabra del Señor que cuando vienen esto, no solamente trae la mentira, también trae ira. Porque cuando a usted le dicen algo, usted no solamente se aira o se enoja, trae algo tremendo, algo más fuerte, que es, vámonos al verso número 30. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, hermanos, que la mentira trae unos impulsos poderosos que son la ira y el enojo. También trae, ¿qué, hermanos? Palabras groseras, porque cuando usted se enoja, usted daña. Su palabra es como una punta de lanza que daña. Y cuando usted daña, ¿qué es lo que trae, hermanos? Amargura. El verso 31 dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Sabe qué es amargura? Es veneno. Su corazón está lleno de veneno. ¿Por qué? Porque permitió que todo esto entrara en su vida. Y no solamente en su vida, dice la palabra de Dios, que también contristamos al Espíritu Santo. Y eso es algo tremendo. Muchas veces, hermanos, somos usados para bendición y gloria a Dios porque somos usados para bendición. Pero también podemos nosotros ser usados para todo lo contrario, que es ese dolor, ese daño que podemos causar espiritualmente a muchos. Yo no sé si hoy en día nosotros hemos, en lugar de ser bendición, hemos sido esas personas que han traído amargura y esa amargura le han quitado y le han robado el gozo. ¿Por qué? Porque cuando en su corazón hay amargura, usted no puede tener. Y cuando no tiene gozo, ¿sabe qué pasa? Usted no puede alabar al Señor. Porque cuando usted alaba al Señor, el corazón empieza a regocijarse. Pero si en usted está todo esto, es muy difícil que nosotros podamos traerle la adoración al Señor, porque no la hay. ¿Y qué es lo que vamos a llegar a hacer? Como dice el libro de los Salmos, vamos a hacer esos símbolos que nomás resuenan, que nomás cantamos, pero no sentimos. ¿Por qué? Por lo mismo que hay en nosotros. Vamos al verso número 32, que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjese bien, ¿qué quiere hacer el día de hoy? ¿Usted quiere ser uno de esos símbolos que nomás resuenan? Es lo que dice en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 13. Si no tengo amor, nada soy. Es lo que dice.
Y si usted quiere tener la paz, pero si usted ha abierto su corazón a la amargura, a la ira, al enojo, a los gritos, a las calumnias, a las mentiras, a palabras deshonestas en su vida, entonces no puede, hermanos. La luz y las tinieblas, dice la palabra de Dios, que no pueden estar juntas, no pueden estar compatibles. La palabra de Dios nos está diciendo, ¿quieres tener tú esa paz? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres tener la paz en tu corazón? ¿Quieres sentirte liviano en el Señor? ¿Quieres tener esa paz completa? Esa promesa que el Señor dio, porque si es una promesa, es porque está vigente para usted y para mí en todo momento. Solamente tenemos que hacer algo. Tenemos que tener el perdón en nuestro corazón. Y hermanos, es hermosa la palabra del Señor. Así como nos trae bendición, también nos trae la exhortación. Y voy a ir concluyendo, hermanos, con recordando lo que este apóstol dijo. Y claramente dijo que los conflictos y las irritaciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida va a depender de quién, de nosotros, que ya sea quitada o no. Tenemos, hermanos, que mostrar amor, porque el amor hace que cada uno de nosotros podamos mantener esa paz, esa unidad. ¿Para quién? Para con Dios, para los que nos rodean y para nosotros mismos. Es así, hermanos, la pacificación es una actividad opcional. El día de hoy yo les traigo esa oportunidad. Si usted quiere tener la paz, usted la puede obtener. Y fíjese bien, en el libro de Efesios, en el capítulo número 5, del verso 8 al 11, vamos a leerla para ir concluyendo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, hermanos, que tenemos nosotros que entregar nuestra vida al Señor. Tenemos nosotros que invitarlo a que Él venga y que por gracia nosotros podamos obtener esa paz. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos esa satisfacción de cumplir ese mandamiento que el Señor nos ha dado. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser diligentes, tenemos que estar continuamente manteniendo esas relaciones de unidad con los que nos rodean, con nuestra familia, con los de la iglesia, con su vecino, con su pareja, con todos, hermanos. Tenemos que aprender a depender de Él, de la obediencia que el Señor nos ha dado. En los evangelios nos declara la palabra del Señor, nos permite, hermanos, tener esa oportunidad de escudriñar y de decir cómo podemos nosotros disfrutar la paz personalmente, interior. Primero tenemos que tener la paz con Dios, luego tenemos que tener la paz con nuestros hermanos y luego viene la bendición para su vida. Es una promesa que el Señor la tiene. ¿De quién depende tomarla? De usted y de mí. Así es que el día de hoy, hermanos, es como una breve introducción a lo que viene en este mes. Un mes, hermanos, en el que nosotros vamos a aprender a cómo liberarnos, si usted lo desea. El texto base fue claro. Si es posible, y depende de quién, de usted y de mí. Y vamos a cerrar, hermanos, retomándolo nuevamente en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en esta tarde, Dios Padre.
Tú estás en gloria. Gracias te damos, Señor, por el consejo de tu palabra, porque yo sé, mi Dios, que viene, Señor, al tiempo, Padre, necesario. Tú pones palabras, Señor, a tu pueblo para que el entendido, Señor, la atesore, Padre. Y yo te clamo en esta tarde, Señor, para que tú vengas rompiendo, Señor, toda atadura que el enemigo ha puesto, Señor, en nuestro corazón. Y que vengas tú, Señor amado, quitando, Padre, toda, Señor, contienda, toda, Señor, disensión, toda amargura, toda ira, todo enojo, Señor, que hay en nuestra vida, Padre. Y vengas tú, Señor, permitiendo, Padre, que podamos tener esa paz, Señor. Esa paz contigo, Señor, esa paz con nuestros hermanos, Señor, y esa paz con nosotros mismos, Señor, para que podamos, Señor, experimentar, Señor, esa paz completa en ti, Señor. En esta hora, oh Dios Todopoderoso, libera a tu pueblo, Señor. Libera a tu pueblo, Señor, una vez más, Señor. Y así como tú hiciste, Señor, que tú uniste los dos pueblos, Señor, tú vas a unir, Señor, a tu iglesia, Padre, aún más, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros, Padre, tengamos, Señor, ese corazón abierto a ti, Señor, ese corazón abierto al perdón, Señor, ese corazón abierto a la reconciliación, Señor. En esta hora, oh Dios poderoso, que no haya más, Señor amado, divisiones en las iglesias, Señor, sino que permitas su Padre, que la unidad, Señor, de tu Espíritu reine, Padre, en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga.